No, qué rico es tenerlos acá esta mañana de domingo 26 de diciembre. Se acabó el año, Señor Jesucristo. Se acabó el año, se acabó el año. Oremos y vamos a la palabra del Señor. Quiero compartirles un mensaje especial en este día a todos ustedes. Sé que Dios nos va a hablar, así que démosle gracias al Señor y vamos a la palabra. Amén. Soberano Rey del cielo y de la tierra, Señor Dios Todopoderoso, a ti nos dirigimos, Señor, nuevamente. Padre, es una delicia poder cantarte, poder adorarte, poder, Señor amado, estar, Señor, agarrados y apegados de tu preciosa mano. Señor, nos sostienes con autoridad. Gracias, Señor amado, por las personas que están en este lugar esta mañana. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de llegar a este diciembre, Señor. Gracias por permitirnos celebrar este domingo en tu presencia, este último domingo del año, Padre Celestial, donde sabemos que tú nos acompañas. Padre, gracias por lo que sucedió este año, tanto lo bueno como no lo tan bueno. Señor, tu palabra nos dice que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, y oramos aún por el año que ya viene en camino, Señor, por el nuevo año que nos vas a regalar. Padre Celestial, oramos por nuestras familias, por nuestros hijos. Danos bendición en el 2022. Danos abundancia, Señor. Danos el propósito, Señor, de cumplir, Dios mío, esos proyectos, esos sueños. Dios mío, que seamos mejores, es lo que queremos. Pero sobre todo, Señor, que sea de tu mano. Padre, no sabemos si el 2022 es el año en que nos vas a llamar a tu presencia. Eso no lo sabemos. Solo te pido, Señor, que nunca permitas que te soltemos. Que siempre, en cualquier circunstancia de la vida, tú, Señor, estés con nosotros. De esa manera oramos y te pedimos para que este día hables a nuestro corazón a través de tu palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien. Quiero decirle lo siguiente. Cuando llegó la pandemia en el 2020, ¿usted pensó que llegaría a celebrar la Navidad del 2021? Dígame la verdad. El hermano Nelson estaba seguro de que eso pasaba al otro lado. Cuando llegó la pandemia del 2020, ¿usted pensó que llegaría hasta estas alturas del partido? Estar celebrando y despidiendo el 2021. Muchas personas pensábamos que no. Muchas personas pensábamos que eso ya paila, ya se había acabado el mundo. Me acuerdo que donde yo estaba, en el lugar que estaba, la gente pensaba de verdad que ya se había acabado esta vaina, que esto era el apocalipsis. Hubo muchos comentarios en el internet, hubo muchas personas que dijeron cosas, audios que mandaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que después de semejante pandemia y semejante virus, del cual aún está, aún si usted mira noticias, va a ver que está como grave la cosa, que hay países que están cerrando nuevamente. Pero, ¿quién diría que nosotros llegaríamos hasta estas alturas? Es un milagro, la verdad. Y pues le tengo que decir que ¿por qué estamos aquí? Por esto, por la misericordia de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Alguien de los que está aquí tuvo que despedir a algún familiar por el COVID? Yo sí, varios o conocidos. Pero por la misericordia del Señor es que usted y yo pudimos celebrar hace unos 2 días atrás Navidad y estamos entonces preparándonos para despedir el 2021 y recibir un nuevo año. Esta reflexión introductoria que le acabo de hacer, escúcheme, me hace pensar y compartirle que para Dios todo es posible. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Para Dios qué? ¿Quién diría que llegaríamos hasta aquí? Dios lo había dicho. Todavía no le tocaba a usted, ni me tocaba a mí, por eso estamos aquí. Hoy, 26 de diciembre del año 2021, le quiero decir lo siguiente. Nosotros podemos dar testimonio de estar superando una de las más terribles crisis de la historia de la humanidad. ¿Sabía usted que el COVID-19 o lo que sucedió en la pandemia ha sido una de las peores crisis que ha tenido la humanidad, la historia de la humanidad? Usted y yo podemos estar dando testimonio, incluso todo lo que trajo consigo. Ejemplo, una de ellas, la crisis económica. Estamos nosotros hoy pudiendo dar testimonio de que el Señor nos ha sostenido. Nos ha sostenido. Y hago esta reflexión, ¿por qué? Porque los seres humanos tendemos a olvidar muy fácilmente
todo lo que Dios hace. Los seres humanos, vuelvo y lo repito, tendemos a olvidar muy fácilmente todo lo que Dios ¿qué? Hace. Y es importante hacer hincapié en este tiempo de la vida, en este diciembre de 2021, después de haber pasado una crisis mundial, porque no fue solo nacional, sino mundial, sin contar con las circunstancias que cada uno de ustedes vivió también difíciles, aparte del COVID. Situaciones familiares, situaciones de carácter, situaciones laborales, económicas, etcétera, que fueron difíciles. Escúcheme, estar hoy aquí es un milagro de parte del Señor. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Vuelvo y lo repito, porque olvidamos fácilmente lo que Dios hace con nosotros. Y yo realmente a mis papás les dio COVID, mi papá tiene 62 años y para mí es un milagro verlo vivo. Después de ver muchas personas que murieron menores que él, de la edad de él, en serio. Y ayer compartía con él y yo decía, es un milagro de verdad. Y a veces se nos olvida darle gracias a Dios por tantas cosas que él hace. Amén. Este año, después de todo lo que hemos pasado, ¿cuántos vimos a Dios sanándonos? ¿Cuántos vimos a Dios hablándonos? ¿Cuántos vimos a Dios cuidándonos, trayéndonos provisión? ¿Usted vio eso de parte del Señor este año? Teniéndonos más paciencia. ¿Cuántos vieron al Señor este año perdonando sus pecados? ¿Cuántos vieron al Señor este año dándoles nuevas oportunidades? ¿Cuántos vimos al Señor este año, incluso por su misericordia, usándonos? ¿Cuántos vimos al Señor en este tiempo teniendo compasión? Creo que todos, ¿verdad? Creo que todos. Haz entonces hoy, 26 de diciembre del año 2021, un alto en tu camino, en tu vida. Mira hacia atrás, por favor. Mira hacia atrás de este año y de tu vida. A pesar de lo difícil que haya podido ser, dime en una palabra, ¿qué sientes hacia Dios al llegar hasta aquí? ¿Qué siente hacia Dios? Agradecimiento. ¿Alguien más? ¿Qué siente usted después de todo lo que hemos pasado, de terrible pandemia? Gracias, mamá. Como enfermo también. ¿Qué siente usted al llegar aquí? Después de todo lo que usted ha visto que Dios ha hecho y esto que le nombré y mucho más. Amor, agradecimiento, ¿qué más? Alegría. En esta mañana, mi querido hermano, quiero compartirle un mensaje que he titulado Adiós, gracias 2021. ¿Cómo se llama el mensaje? Tiene doble sentido el mensaje. Escúcheme, tiene doble sentido. No sé si está ahí, ¿no? Adiós, gracias 2021. Y adiós, gracias 2021. Amén. Es un título con doble sentido. Adiós, gracias 2021. Y adiós, gracias por el 2021. Creo que todos estamos de acuerdo que el sentimiento hacia Dios se resume en acción de gracias. Se resume en acción de gracias. Después de estos últimos años tan difíciles que hemos pasado, de una u otra manera también hemos visto el amor y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Quiero decirle que desagradecidos seríamos si no testificamos de las bondades de Dios en este fin de año. ¿Cuántos pudieron comprar su ropita? ¿Cuántos pudieron ir al cine? ¿Cuántos pudieron compartir con la familia? Escúcheme, es un milagro. Es un milagro. Y yo quiero invitarle a que usted vea en las pequeñas cosas los grandes milagros de Dios. Porque vuelvo y repito, los seres humanos somos extremadamente desagradecidos y a veces no tenemos en cuenta lo que Dios hace. A Dios, gracias por el año 2021. No solo por las razones evidentes que ya le mencioné, sino porque además esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Si usted quiere saber cuál es la voluntad del Señor para su vida, es que le dé gracias a toda hora. ¿Amén o no amén? La invitación hoy es que le digamos adiós al 2000. Que lo despidamos entonces agradecidos con Dios. Sí, fue un año difícil. Sí, las cosas no, yo no me veía en estos trotes
en el 2021 desde el 2019. No pensé que iba a llegar una pandemia. No pensé que mi 2021 fuera a recuperarme de una crisis tan fuerte. No pensé que mi 2021 fuese tratar de, en las fuerzas del Señor, tratar de sostener la iglesia que Dios nos dio, que sembramos hace 3 años. La sembramos hace 3 años, llevaba 2 años y se vino una pandemia. ¿Sabía usted que muchas iglesias en Bogotá cerraron? Que llevaban incluso años. Le tengo que decir que aunque fue un año difícil, hay que cerrarlo dándole ¿qué? Gracias a Dios. Y para esto hay un salmo, mi querido hermano, que nos ayuda a expresarle al Señor la acción de gracias en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Le quiero invitar a que abra su Biblia en el Salmo 138, versículo 1. Y quiero que por favor leamos este salmo corto de 8 versículos, pero muy interesante. Ese es un salmo que nos ayuda a expresarle a Dios acción de gracias ¿en qué? En todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Salmos 138, versículo 1. Note lo que dice la palabra del Señor. Te alabaré con todo mi ¿qué? Por favor, leámoslo. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Siguiente versículo. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre ¿qué? Todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es como grande. Porque Jehová es excelso, es decir, grandísimo, exageradamente grande. Y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, ¿qué? Extenderás tu mano y me salvarás tu diestra. Siguiente versículo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus ¿qué? De tus manos. Amén. El salmista de este salmo, valga la redundancia, expresa, escúcheme, con una profunda confianza lo que siente por el Señor en medio de la adversidad. En medio del salmo, lo que nos expresa a profundidad es su profunda confianza en Dios en medio de las adversidades. En otras palabras, en medio de la adversidad, en su boca hay un gracias para Dios. En medio de su boca hay una gratitud que levanta, una acción de gracias. Y en este salmo, mi querido hermano, pude identificar 3 razones por las cuales debemos estar agradecidos con Dios. 3 razones por las cuales nosotros debemos despedir este año que se terminó ya, agradecidos con el Señor. No con otro sentimiento, sino de agradecimiento. Estas 3 razones encajan perfectamente en nuestro momento de la historia, en nuestro 26 de diciembre del año 2021, después de haber vivido una tragedia. Amén. Rápidamente quiero compartirle entonces esto. Razones por las cuales despedir el 2021 agradeciendo a Dios. ¿Cuántos quieren despedir este año agradeciendo a Dios? No, en serio. ¿Quieren despedir este año agradeciendo a Dios? Le tengo 3 razones por las cuales usted y yo debemos despedir este año agradeciendo a Dios. Primera razón por la cual usted y yo debemos agradecer a Dios y finalizar este año así, agradecidos. Versículo 1, tomemos por favor la lectura, retomémosla y miremos detalladamente. Hasta el 3. Te alabaré con todo mi ¿qué? Delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué? Ahí está la razón. ¿Porque qué? Él inicia alabando, pero en la mitad del versículo 2 dice la razón de por qué inició alabando. ¿Por qué? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre qué?
Versículo 3. El día que clamé, me fortaleciste con vigor en mi alma. Primera razón por la cual despedir el 2021 agradecidos con Dios por su palabra. ¿Cuál es la primera razón? Pregunto, ¿a cuántos el Señor este año les habló? No, en serio. ¿Dios a usted le dio alguna palabra? ¿Le dijo algo? ¿Le habló en su corazón? Si Dios le habló, esa es una gran razón para que usted despida este año agradecido con Él. Le tengo que decir, ¿cuántos de los que estamos aquí recibimos su palabra este año? Dios nos dijo cosas específicas. Escúcheme, esta es suficiente razón para que entonces despidamos este año agradecidos con Dios. Estos años que han transcurrido, mi querido hermano, no han sido tan malos. ¿Por qué no han sido tan malos? Porque en medio de ellos Dios nos guió a escucharlo y nos guió a recibir palabras específicas, cada uno de nosotros. ¿Por qué este año no fue tan malo? ¿Por qué? ¿Usted se imagina haber vivido este año sin que Dios le dijera una sola palabra? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cuántos se ven aquí sin que Dios les hable? Le quiero preguntar, ¿para usted es importante que Dios le diga algo? No, en serio. Le tengo que decir que hubiésemos vivido un periodo intertestamentario que se encuentra en la palabra del Señor de 400 años, donde de Malaquías a Mateo hubo un silencio sepulcral de Dios por 400 años donde no dijo nada. Nosotros no vivimos eso. En medio de la crisis, el Señor nos habló. ¿Y cuántos valoramos sobremanera la gloriosa voz de Dios en el 2021? ¿Cuántos valoramos en gran manera que el Señor nos dijo que ese no era nuestro fin? Le tengo que decir, ¿cuántos despedimos el 2021 agradecidos con Dios porque Dios nos habló? Le tengo que decir, yo estoy convencido, o por lo menos en lo personal, que si no hubiese sido por las dulces palabras que Dios nos dio en este último año, no hubiésemos podido soportar una pandemia. Si no hubiese sido así, escúcheme, muchos de los que estamos aquí estaríamos descarriados y nos hubiésemos salido de esto. Para mí fue crucial recibir una palabra del Señor como en mayo, en plena pandemia, donde el Señor me hablaba y me decía, no deje la iglesia, porque este no es el fin de la iglesia. Porque no crea, empezar y tocó cerrar. Es difícil. Pero le tengo que decir, allí en lo más difícil de la historia de la humanidad, en la crisis que nos tocó a nosotros 2020, 2021, económicamente, con enfermedades, etcétera, etcétera, muchos escuchamos a Dios decir, no temas porque yo estoy contigo. Amén. Muchos escuchamos a Dios decir, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te hundirás. No te quemarás, perdón. Yo traigo sanidad y medicina. Muchos escuchamos decir al Señor, largo camino te queda. Muchos escuchamos decir al Señor, yo soy tu consolador, tu salvador. Muchos escuchamos al Señor decir, mío es el oro y mía es la plata. Muchos escuchamos al Señor decirnos, orad y velad para que no entréis en tentación. Muchos escuchamos a Dios decirnos, antes que te formase en el vientre, ya te había conocido y te había dado por profeta a las naciones. Quiero preguntarle, cuénteme por favor usted, Dios, ¿qué le dijo este año? Gracias. Paciente. Eso te dijo. ¿Alguien más? ¿Qué le dijo Dios a usted este año? ¿Qué más? ¿Alguien más, por favor? ¿Qué? Cuénteme usted, Dios, ¿qué le dijo? ¿Así le dijo a Dios? ¿Quién más? ¿Alguien más que me quiera compartir qué le dijo Dios este año? ¿Nadie más? Escúcheme. Despedimos el 2021 agradecidos porque Dios nos habló. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y eso yo estoy seguro que fue lo que trajo estabilidad a nuestra vida, trajo esperanza, trajo ilusión con cada promesa que el Señor nos dio. Trajo instrucciones cuando no sabíamos qué hacer. Incluso trajo corrección cuando no estábamos en lo correcto. Esta temporada difícil que nos toca a nosotros vivir, escúcheme, fue el escenario para que se cumpliesen en nosotros, no solo de pan vivirá el hombre, sino que
sino toda palabra que sale de qué. Particularmente las crisis sirven para eso, para que se cumpla lo que Dios dice. Amén. Así que el haber sobrevivido no fue gracias a la provisión principalmente, sino gracias a lo que Dios le dijo a usted. Por eso es que estamos aquí hoy. A Dios, gracias 2021. Amén. Entremos al Salmo para mirar algunas cosas importantes. En este Salmo, el Salmo está como, usted sabe que yo le he enseñado, dígame que si no más quedar mal, que los salmos son canciones, ¿cierto? Y los salmos están compuestos por estribillos o estrofas como una canción. Este salmo tiene 3 estribillos, del 1 al 3, del 4 al 6 y del 7 al 8. 3 estribillos, en los cuales hay un tema específico y general, el agradecer a Dios. En este contexto general hay algo importante que yo le quiero contar. Por favor, notemos el versículo 2. Para mí es importante contarle estos detalles. Y hablar tu nombre por tu misericordia, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra. Bueno, ok. Y me postraré hacia tu qué. ¿Hacia tu qué? Si usted mira su Biblia, arriba dice la Biblia que este salmo lo escribió David. ¿Sí? Que este salmo fue escrito por David. Algunos piensan que no lo escribe David, porque el salmo dice: me postraré hacia tu santo templo. Cuando David existió, el templo no existía. Porque ¿quién fue el que construyó el templo? Salomón, el hijo. Entonces, hay una razón que dicen que David no fue el autor de este salmo. Sin embargo, en la escritura arriba dice que sí es de David. Pero puede que sí sea de David. ¿Por qué? Porque David en su tiempo no existía templo, pero existía carpa. Una carpa donde colocaban el arca. Y esa carpa era conocida como templo. Posiblemente David se refería a esa carpa con el tabernáculo, porque como lo trasteaban para todo lado, como templo. Lo importante de esta circunstancia es que el salmo está divinamente organizado. ¿Alguien me puede decir qué dice el Salmo 137 en el título? Babilonia. ¿Qué tiene que ver Babilonia con David? El 138 sucede mucho más antes de lo que sucedió en Babilonia. El Salmo 137 fue escrito después de que trajeron a las personas de Babilonia, cuando Nabucodonosor se las lleva. Y entre David y Nabucodonosor hay muchos años. Y primero existió David y muchos años después Nabucodonosor. Pero los que ordenan los salmos, el libro de los salmos, colocan magistralmente primero el salmo que es que habla acerca de Babilonia y de lo que pasó allí, y luego colocan el Salmo 138. En orden cronológico debieron haber colocado primero el 138 y no sé si me hago entender. ¿Por qué le cuento esto? ¿Por qué? Porque aún esto es voluntad de Dios y inspiración de Dios. ¿Por qué? Porque si tú lees el Salmo 137, vas a encontrar que ellos allí se están lamentando porque adoraron otros dioses. Versículo 1. Te alabaré con todo mi corazón delante de los. Entonces, lo que está haciendo los que organizan los salmos es: la generación que viene de israelitas, cuando lean los salmos, van a primero pasar por el 137 y luego por el qué. Entonces, en el 137 leen que estuvo muy mal adorar otros dioses en Babilonia y que hubo lamento. Y cuando leen el 138, aunque lo escribe David, van a entender que lo mejor que pueden hacer es alabarlo en medio de los otros dioses. Entonces, está organizado por temática, y esto es algo que Dios nos quiere también hablar a nosotros hoy. Y en estos primeros versículos aprendemos que donde hay agradecimiento hay algo importante: hay alabanza. Donde hay agradecimiento, ¿qué hay? Te alabaré con todo mi corazón, te cantaré salmos. Siguiente versículo: me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre. Nota cómo se repite esa palabra, alabar. ¿Por qué? Porque donde hay agradecimiento, ¿hay qué? Hay alabanza. ¿Y qué es la alabanza? La alabanza significa o es sinónimo de gozo, de alegría. Las acciones del salmista son estas: alabar con el corazón públicamente, versículo 1,
cantar salmos, dice el versículo, delante de los dioses. ¿Cuál es la otra acción del salmista? Siguiente versículo: postrarse en su presencia y también alabar su nombre. Y estas acciones del salmista de agradecimiento son causadas por algo. Versículo 2: por la misericordia y la fidelidad que Dios tuvo al ¿qué? Al haber hablado. En otras palabras, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas las diste. Versículo siguiente: estoy así haciendo estas acciones de alabar de corazón públicamente, de cantarte salmos, de postrarme en tu presencia, porque clamé y tú me ¿qué? ¿Y tú me qué? Me respondiste. Pregunta: ¿a usted Dios este año le habló? ¿Le respondió? ¿Clamores que usted hizo? Posiblemente algunos no, pero estoy seguro que otros sí. Por esa razón es que usted y yo tenemos que terminar este año agradecidos con Dios, porque su palabra estuvo. ¿Amén o no amén? Cada acción de alabanza es por agradecimiento a los hechos pasados. ¿Cuántos vivimos lo mismo? Dios envió su palabra en medio de las circunstancias buenas y en medio de las circunstancias malas. Dios es grande en cualquier circunstancia y su palabra hace algo precioso. Me fortaleciste con vigor en mi ¿qué? Porque lo único que realmente fortalece el alma cansada de una persona es una palabra de Dios. No existe otra cosa. Yo lo puedo ir a abrazar, orar por usted si quiere, comemos carne, pero nada de eso va a animar su estado si no viene de la boca del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Cada acción del salmista de alabar es agradeciendo. Es la relación, escúcheme, que Dios espera de nosotros por lo vivido este año. Alabar su nombre, alabarlo públicamente. Dice que lo hace delante de los dioses, no tiene pena del Dios que tiene. Alguna circunstancia difícil vivió el salmista, indiscutiblemente, para tomarse el tiempo de agradecer a Dios por haberle respondido con su palabra en el día del clamor. Particularmente cuando uno clama es porque no está como muy bien. Sin embargo, él le da gracias a Dios porque Dios habló. ¿Cuánto más nosotros, después de pasar por una pandemia tan terrible, despedimos este año agradeciendo a Dios porque Dios nos habló? ¿Estamos de acuerdo? A Dios gracias. 2021. Por la palabra que no escaseó en este año. Ella es el timón que guía nuestra vida. Amén. Primera razón por la cual despedir este año agradecidos con Dios. ¿Por qué? Por su palabra. Segunda razón, versículo 4. Note esto, por favor. Mire cómo se pone. Siguiente estribillo. Ya vimos el primer estribillo del Salmo. Segundo estribillo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes ¿de qué? Porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es ¿qué? Grande. Y versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo mira ¿de qué? Primera razón por la cual despedir este año agradecidos con Dios, por su palabra. Segunda razón, por su piedad. ¿Cuál es la segunda razón? Hoy empiezan por P. ¿Listo? ¿Cuál es la segunda? Por su piedad. ¿Con cuántos Dios este año fue piadoso? En otras palabras, algunos dirán que es piedad. Piedad es sinónimo de misericordioso, de misericordia. ¿Con cuántos o cuántos de los que estamos aquí experimentamos la misericordia de Dios este año? Experimentamos la piedad, la compasión del mismo Dios. Esta es suficiente razón para despedir este año agradecidos. Dios es piadoso, rico en misericordia, dice la palabra, compasivo, y todos estamos de acuerdo que aunque estos últimos años fueron difíciles, la piedad de Dios estuvo. ¿Cuántos vieron provisión en su mesa? Comida. Piedad. Eso es misericordia de Dios. Amén. ¿Qué hubiese sucedido contigo si Dios no hubiese sido misericordioso este año con usted? ¿Qué hubiese pasado? Tuki tuki lulú, dicen por ahí. ¿Cierto? Creo que lo más terrible de la vida es no experimentar la piedad de Dios. Yo creo que lo más terrible de la vida es no experimentar ¿qué?
la piedad de Dios o su misericordia. Hay de aquellos con los que Dios no tendrá piedad. ¿Ha leído Apocalipsis? Usted allí nota los juicios últimos y usted va a notar que allí Dios no tiene misericordia. Por eso le digo, lo más terrible es no recibir o participar de la misericordia del Señor. Amén. Todos los días vemos la piedad de Dios. Esto es algo que es así. Yo estoy seguro que usted está aquí vivo por la misericordia de Dios. Sin embargo, en las grandes catástrofes que pasamos este año, el año pasado, la piedad de Dios fue desbordante. Fue exagerada para con nosotros. La piedad tiene muchos sinónimos. Algunos la llaman misericordia, otros compasión, otros gracia, otros la llaman beneficios o bendiciones de parte del Señor. Pero la verdad es que no todos están dispuestos a agradecer que Dios ha sido misericordioso. Si usted y yo viviéramos pensando más en que Dios ha sido misericordioso, nuestra vida cristiana sería distinta. Seríamos más fieles a Dios. Porque usted sabe que cada día que usted vive es un milagro. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Hace un tiempo atrás, mi cuñado pasó una circunstancia muy difícil con sus riñones. Tuvieron que hacerle trasplante de riñón y sufrió mucho tiempo. Y me acuerdo que mi hermana me llamó un día y me dijo, como llorando, al feliz. Y yo le dije, ¿por qué la alegría? Me dijo, porque Beto pudo orinar. ¿Cuántas veces usted va al baño y no le agradece a Dios? Y sabe, ese día a mí me marcó el corazón que saber que el simple hecho de hacer necesidades de ir a orinar es un milagro. Y hay gente, y ese muchacho ese día lloraba dándole gracias a Dios porque había podido hacer del cuerpo. Te tengo que decir que usted y yo somos muy desagradecidos. Y no entendemos que cada día es misericordia de parte de Dios. Amén. ¿Quién diría que saldríamos vivos de una crisis tan grande? ¿Quién diría que llegaríamos a este diciembre? Qué desagradecidos seríamos si no adjudicamos este milagro a nuestro piadoso Dios. Amén. En el contexto, el siguiente estribillo que vamos a ver o que estamos viendo, escúcheme, del Salmo, el salmista reconoce la grandeza de Dios exaltando su misericordia sobre los humildes. Nos sigue enseñando el Salmo que donde hay agradecimiento hay alabanzas, hay canciones de gozo elevadas a Dios. Versículo 4, por favor. Nota, te alabarán, siguen alabándolo. ¿Quiénes? Los reyes de la tierra, dice el texto. Siguiente, por favor. Cantarán de los caminos de Jehová. Y termina el texto diciendo que el Señor, aunque es grande y exagerado, poderoso, es muy atento con el humilde, pero que al altivo lo mira de lejos. Y estos versículos nos proponen, escúcheme, dos tipos de personas. La primer tipo de personas, los humildes. Los segundos, los altivos. Los humildes, ¿y quiénes? Dios es extremadamente piadoso con los humildes, dice el texto. Los humildes suelen ser piadosos. Amén. Dios atiende y ayuda al humilde, y el humilde particularmente lo caracteriza también la misericordia. La persona que es humilde es misericordioso. Pero el texto también nos dice que Dios mira de lejos al altivo porque toda su vida ha dependido de la misericordia de Dios y no replica eso. ¿Por qué razón en el versículo 6 más al altivo mira de lejos? Porque el altivo también todos los días que vive es por la misericordia de Dios. Pero él no replica eso. Él no es piadoso con otros. Por esa razón es que el Señor lo mira de lejos, porque le enoja que no da de gracia lo que ha recibido por gracia. Dos lecciones importantes. La primera, ¿cómo no ser humilde y por ende piadoso si en este último año que estamos pasando y toda la vida hemos dependido de la piedad y de la misericordia de Dios? Y segunda lección importante para aprender, escúcheme esta. ¿Cómo no despedir este año agradecidos con Dios cuando lo que vimos y lo que nos hizo sobrevivir fue la bendición de la misericordia de Dios? Además,
la grandeza no tiene nada que ver con la humildad, ni la piedad, ni la misericordia. Versículo 4. Los reyes de este texto eran grandes, eran hombres poderosos. En el contexto, estos reyes que alaban y cantan son gente muy poderosa sin miedo a ser humilde. No sé si me escuchó lo que le acabé de decir. Estos reyes son ¿qué? Gente muy poderosa. Un rey es un hombre muy poderoso, grande, puede ser altivo si quiere, porque tiene con qué. Pero estos reyes del Salmo no tienen miedo a ser humildes, a alabar y glorificar el nombre de Dios. Ellos reconocen la sabiduría de Dios, reconocen que Dios tiene dichos muy sabios. Ellos reconocen que los caminos de Dios, siguiente, son los mejores. Alaban por eso los caminos del Señor. Y además ellos reconocen algo que es difícil para nosotros. Ellos reconocen la grandeza de otros. Ellos reconocen la grandeza de Dios. Y particularmente a nosotros a veces nos cuesta creer en los demás y reconocer su grandeza. Otra importante lección: Dios, versículo 6, mire, note esto. Dios, siendo tan excelso, en otras palabras, tan grande, Dios puede ser altivo si quiere. ¿No le parece? ¿O solo le parece que nuestro Señor es demasiado poderoso como para que si Él quiere ser altivo pueda hacerlo? Pero el texto bíblico nos dice que no es así. El texto bíblico nos dice que Dios más bien aprovecha su poder, su grandeza, su gloria para atender a los humildes. Y en esos humildes estamos ¿quiénes? Nosotros, que nos beneficiamos este año de su misericordia. Hay una gran lección aquí: jamás dejes de ser humilde para que jamás te falte la piedad de Dios. ¿Ven? Yo pensé que usted iba a saltar y decir amén, pastor. No te enojes con la vida, mi hermano. Dígale que a su lado, no se enoje con la vida, ni con Dios, ni con las circunstancias difíciles que estés pasando o viviendo o que vives. Créeme, la misericordia de Dios sí estuvo contigo este año. Amén. Rápidamente, la humildad no tiene que ver con la grandeza. Si eres grande, sé más humilde. Y yo con todos los que he hablado quieren ser grandes. Por eso yo espero que esta palabra les hable. La humildad no tiene que ver nada con la grandeza. Si eres grande, sé más humilde. Si eres humilde, serás grande. Amén. Si llegas a ser grande, no te olvides de ser humilde. Nuestro Dios, exageradamente grande, es humilde. Amén. Al Señor Jesús no le dio nada. Dejar el cielo, lavarle los pies a los discípulos y decir que Él no había venido para que lo sirvieran, sino para. Qué humildad de nuestro Dios. Amén. A Dios gracias por este 2021. Dios, gracias. Y también a Dios gracias por el 2021, por la piedad y la misericordia que vimos este año. Amén. Tercero y último para terminar. Hasta aquí hemos visto 3 razones por las cuales despedir este año agradeciendo a Dios. ¿Cuál es la primera razón? Su palabra. ¿A cuántos Dios les habló este año? Amén. Gracias, Señor, porque nos hablaste. Segunda razón por la cual despedir este año: por su piedad. ¿Cuál es la segunda? Por su piedad. La segunda, por su piedad. Y la tercera, para terminar, versículo 7. Esto se pone bueno. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me ¿qué? Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Me encanta este versículo. Ese es el último estribillo del Salmo. Y en este estribillo encuentro la tercera razón por la cual despedir este año agradecidos con Dios: por su palabra, por su piedad, y tercera razón, por su protección. Amén. ¿Cuál es la tercera razón? ¿Cuántos sintieron que Dios los ha protegido, les ha guardado la vida? Estamos aquí contándola. Amén. ¿Cuántos se sintieron cuidados por Dios? ¿Usted se sintió cuidado por Dios?
Yo me sentí muy cuidado por Dios. En la pandemia fue cuando más visité y aquí estoy. Esta es la suficiente razón como para terminar este año agradecidos con el Señor. Dios gana el concurso de ser el que mejor cuida. Amén o no amén. Yo voy siempre con su alegría. No te preocupes. Vea, ¿sí? No fue, eso fue, estaba celestialmente orquestado. No te preocupes. Aunque hayamos pasado años difíciles y aunque este año 2021 no fue como lo esperábamos, hoy podemos decir que Dios nos protegió. Amén. Uno de los grandes beneficios de los hijos de Dios es ese: contar con la protección de Dios. Primera de Pedro 5:7 nos dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Que Dios tiene cuidado de nosotros. Palabra que no debemos poner en duda en ningún momento de nuestra vida. Pero entonces, escúcheme con esta pregunta: ¿qué hacer o qué pensar de aquellas cosas no muy buenas que nos pasaron? Varias cosas. Primero, no pongas en duda que Dios no te protegió. Lo que sucedió es que Dios permitió que las vivieras con algún propósito. ¿Usted identificó el propósito por el cual Dios permitió que pasaran cosas duras en su familia o en su vida? Además, puede que las hayamos vivido como resultado de pecados, porque aunque tengamos un Dios grande que nos protege, Dios jamás quitará las consecuencias de nuestros errores. El que roba, si le pide perdón a Dios, Dios lo perdona, pero eso no le quita los años de cárcel que tenga que pagar. Dios le dice: yo voy a estar allá con usted, pero las consecuencias, bien. Esto no podemos decir que no es protección de Dios. No podemos decir eso. Estoy seguro que Dios te quiso proteger y te quiso advertir para que no hicieras algo que te trajo perjuicios. Amén. A los seres humanos nos gusta opinar en la vida de los demás, y sobre todo si es una tragedia la que vive mi hermano. Eso es porque está en pecado. El error es que juzgamos, puesto que no nos parece que Dios los haya protegido, porque nosotros tenemos una figura en la cabeza de que protección es sinónimo de bendición, siempre. Y le hablo de un hombre que estuvo bajo la protección de Dios, pero viviendo lo más terrible de su vida. Job vivió lo más terrible de su vida, pero estaba bajo el cuidado de Dios. Amén. Ojalá Dios le esté hablando. Cuando Dios pudo haber permitido la tragedia con un propósito o con una enseñanza, porque Dios, si permite algo duro en su vida o en mi vida, es porque tiene una enseñanza. Amén. No juzguemos a nadie, pero sobre todo no pongamos en duda la protección de Dios. Él no coloca cargas en nosotros que no podamos soportar. Primera de Corintios. ¿Qué hubiese sido de nuestro 2021 si Dios no nos hubiese protegido? ¿Qué le hubiese pasado? Ante los peligros constantes del mundo, no solo por la pandemia, sino por el peligro de caer en pecado, de descarriarse. Escúcheme lo que le tengo que decir: Dios nos ha protegido. Despidamos este 2021 agradeciendo a Dios. Notemos el salmo para terminar. En el contexto del último estribillo de este salmo, el salmista asegura estar del todo en las manos poderosas de Jehová. Cada una de sus expresiones es evidencia de una profunda e inconmovible confianza en el Señor. Notémoslo. Amén. Confiemos en la capaz protección de Dios. Amén. Confiemos en la ¿qué? En la capaz protección de Dios. El salmista sabe que Dios de todo lo protege. En el día de la angustia lo protege. Si anduviere yo en medio de la angustia, ¿tú me qué? Lo protege contra la ira de sus enemigos. Lo protege de algo que yo sí le tengo miedo, y que ojalá y usted también le tenga miedo. Versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sabe de qué lo protege Dios? De una vida sin propósito. Bueno, no, amén. ¿A usted no le da guayabo, perdón la expresión, caminar porque ve caminar?
¿A usted no le da guayabo no tener propósito en la vida? ¿Para qué usted nació? Yo no sé. ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es la misión que Dios le dio a usted? Yo no sé. Mire lo que dice este pasaje. Jehová cumplirá su propósito ¿en quién? ¿De qué más lo protege? Escúcheme, de dejar a medias la obra de su creación. Mire cómo termina el texto. No desampares la obra de tus manos. En este versículo, esta palabra significa que la obra de sus manos o la obra de las manos de Dios es el salmista, es la persona. Porque la palabra del Señor nos dice que nosotros somos hechura suya, creados por Dios. En nueva traducción viviente dice que nosotros somos la obra maestra de Dios. Si Dios se fajó haciendo a alguien, fue a mí. Si Dios se fajó haciendo a alguien, fue a usted. Usted es la obra maestra del Señor. Algunos nos puso más plastilina que a otros. Dios a usted se fajó haciéndolo, usted la obra. Y el texto cuando dice no desampares la obra de tus manos, está diciendo no me desampares a mí. Yo soy la obra de tus manos. Y el Señor no deja las obras a medias. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos guardó en este año de que se terminara o de que terminara nosotros por ahí viviendo en grandes temores. El Señor nos guardó. Como seres humanos podemos tener temor de muchas cosas, pero eso jamás puede poner en duda la protección de Dios. Amén. Hay dos mantos de protección en el pasaje. Una, versículo 7, vivificar, y la segunda, salvar. Vivificar y salvar. Dos mantos de protección de parte del Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha salvado de las maquinaciones de la angustia? ¿Alguien de los que está aquí le pasa que cuando tiene un problema, no, un chicharrón, una circunstancia, su mente maquina? Su mente comienza a trabajar. ¿Y qué le voy a decir? Y no sé qué. Y me dijo, y entonces yo tengo que responderle. No sé. Escúchame. Ese vivificarás de ese texto es como dar motivaciones suficientes para no caer en la depresión ni la falsa imaginación decadente. Porque a veces el peor enemigo y el peor limitante está. Una vez mi hermano escribió un artículo donde decía: Señor, gracias porque derrotaste al villano más terrible, o sea, yo. Porque no es el diablo. ¿Sí? Los peores enemigos de Dios éramos nosotros mismos. Y el Señor nos derrotó. El salmista asegura tener enemigos. Y la verdad es que durante la vida habrán enemigos, empezando por Satanás como nuestro adversario principal. Sin embargo, el manto de salvación de Dios protege de cualquier enemigo. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me ¿qué? Salvará. Ya nos salvó el Señor de la muerte eterna cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Esta muerte eterna la planeó el diablo y Dios nos protegió de esto. Dios protege con toda seguridad. Además, es tan poderoso su poder, escúcheme, que el Señor solo necesita una mano. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Mis enemigos extenderás ¿tú qué? ¿Tú qué? Y me salvará tu diestra, la mano derecha. Dios es tan poderoso que solo necesita ¿qué? Una mano. Le tengo que decir lo siguiente. ¿Cómo protegería Dios si usara todo su ser? El texto dice que el poder de Dios es tan inimaginable que no tiene límites, que su diestra es suficiente. Cada uno de nosotros es obra de sus manos, con la cual Dios tiene propósitos, planes, sueños. Fuimos diseñados con propósitos. Dios nos ha protegido en este 2021 porque no ha acabado de cumplir el propósito que tiene con ustedes.
¿Amén o no? Amén. Versículo 8 y terminamos. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué el Señor no nos llevó? Porque todavía no ha acabado de hacer lo que quiere hacer con usted. Amén. Porque hay más. Y le tengo que decir esto. Le tengo que decir esto. Muchas veces creo que Dios hace todo lo que hace a nuestro favor, no solo por quienes somos, sino por lo que nos llamó a hacer. Amén. Por lo que nos llamó a hacer. ¿Usted cree que Dios desamparará y no protegerá la obra de sus manos? Dios todo lo que empieza lo termina. Y a ti y a mí nos empezó como la obra de sus manos, pero estamos siendo trabajados para llegar a ser un diamante perfecto. Y hasta que usted llegue a ese punto es cuando Dios lo va a llevar a su presencia. Amén. Demos gracias a Dios porque nos protegió este año y no hizo falta su protección. Más bien gracias a la protección de Dios es que podemos soñar en cumplir los propósitos en el 2022. Amén. Concluyo con esto. A Dios gracias por el 2021. Fue un año de bendiciones, fue un año de retos, fue un año de valientes en Dios. No fue un año fácil. Fue un año donde vimos la palabra, la piedad. ¿Y la qué? Y la protección de parte del Señor. Es un año para despedirlo agradecidos. ¿Está bien? Hoy tenemos acción de gracias. O tengamos acción de gracias con el Señor. Porque pudimos confiar en Él en el 2021 y valió la pena. Y porque es lo mismo que tenemos que hacer en el 2022. Confiar en nuestro Señor. No se aparte. Que cada día, que cada año que pase, su propósito con Dios sea avanzar más. Amén. Eso es lo que Dios quiere decir. Esto es lo que el Señor nos quiere decir. Y el mismo Dios, el cual hoy le agradecemos por su palabra, por su piedad, por su protección del 2021, también nos tendrá todo esto para el 2022. Amén. Digámosle adiós. Gracias 2021. Y adiós. Gracias por el 2021. Amén. Lo que se de pie, por favor. Vamos a orar. Y de esta forma terminamos con nuestro mensaje esta mañana. Le invito a que donde está usted pueda inclinar su rostro un segundo y tenga un tiempo para agradecer entonces. A Dios gracias 2021. Señor, gracias por este tiempo. Que ha de haber en nuestros labios para ti hoy agradecimiento. Que ha de haber en nuestra boca para ti alabanzas, cantos, salmos de alegría y de gozo porque estuviste con nosotros en este tiempo. Porque en el 2020, en el 2021, tu mano nos protegió. Porque en este año que ya estamos despidiendo, tu presencia nos acompañó. Muchos de los que estamos aquí pudimos cumplir un año más de vida. Muchos de los que estamos aquí cumplimos sueños y metas. Vimos tu poder, vimos tu mano, vimos tu protección. Dios, ayúdanos a ser agradecidos. Y le quiero invitar que donde usted está, le agradezca a Dios un momento por todo lo que usted recibió en este año 2021. Para algunos no fue un año fácil. Para algunos el 2020 incluso no fue un año fácil. Creo que para todos fue difícil. Y no solo por las crisis, sino porque tuvimos que despedir seres queridos, porque fue un año complicado económicamente, porque en el 2021 vimos en decadencia nuestro país incluso. Pero en medio de tanta aberración, gracias Señor por tu palabra, por tu piedad, por tu protección. Señor, este año tú me hablaste y me dijiste, como dice la palabra en Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Señor, y te doy gracias porque yo sé que a cada uno de nosotros nos diste una palabra específica. Mi hermano, mi amigo, recuerde hoy la palabra que Dios le dio.
si no la ha cumplido el Señor, dele gracias, porque en el 2022 Él la cumplirá. Dele gracias a Dios porque su palabra no escaseó, porque tuviste una iglesia donde congregarte, porque hubo palabra de Dios cada domingo, cada miércoles, en el internet. Démosle gracias a Dios porque su palabra no escaseó. Démosle gracias a Dios porque Él tuvo piedad y misericordia. Yo creo que todos reconocemos aquí que levantarnos cada mañana es un milagro de parte del Señor. Fue por su piedad. Algunos de los que están aquí no tenían trabajo, pero consiguieron. Algunos de los que estamos aquí no teníamos provisión, pero tú la traías milagrosamente. Algunos de los que estamos aquí no teníamos incluso a veces palabras para animar a otros, pero en el momento de animarlos nos la diste. Muchos de los que estamos aquí, Señor, experimentamos tu misericordia, Señor. Padre, gracias porque en lo necesario estuviste, Señor, y porque aún en lo mucho también estás. Porque por tu preciosa misericordia que atiende al humilde, Señor amado, nos atendiste, Señor. Y por último te damos gracias porque nos protegiste. Vimos tu mano. Yo pude ver tu mano sanadora en mí. Pude ver tu mano sanadora en muchas personas de la iglesia. Pude ver tu mano sanadora en mi familia, Señor. Pude ver tu protección, como cuando llamaba una persona, murió esta persona, murió esta mujer, este hombre, este niño, pero nuestra familia tú la protegiste, Señor. Padre, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no agradecerte? Porque tú nos protegiste, Señor, del enemigo, de la angustia que llegó también. Nos protegiste, Señor. Nos protegiste de tomar decisiones apresuradas. Nos protegiste, Señor, de vivir una vida sin propósitos. Nos protegiste, Señor, porque la obra que somos cada uno de nosotros para ti, hoy nos prometes que la terminarás. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria y el honor. Gracias, gracias a Dios, gracias por este 2021. A ti, Señor. Y también lo despedimos dándote gracias, porque fue un año de retos y de probar nuestra fe. Oramos para que el 2022 sea un año de bendiciones, sea un año de levantarnos en fe para ti, sea un año de crecer. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos todo el honor y la gloria. A ti, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el 2021? Denle un aplauso al Señor.